Hola a todos y hola a todas, bienvenidas y bienvenidos de vuelta. Después de la maravillosa charla que nos acaba de dar John Ellis acerca de las preguntas fundamentales, basándose en un cuadro de Paul Gauguin, del pintor Paul Gauguin, ahora tenemos un conversatorio muy interesante donde les quiero presentar a bueno, a John y a dos personas más que hacen parte de la red suratómica y que estoy supremamente emocionada de moderar hoy y de conversar los cuatro. Les presento primero a Alba Triana. Alba es artista sonora y ella explora a través de instalaciones sonoras y de luz su propia forma de responder las preguntas fundamentales que ella se hace durante y con su obra. Y Omar Zapata es un científico investigador del CERN, es científico de computación y desarrollador de software, y él en este momento aplica sus conocimientos en machine learning y en inteligencia artificial a la medicina. Entonces, esto hace que esta conversación sea muy completa porque lleva las artes y la ciencia y su curiosidad más allá hasta la aplicación pues hasta las aplicaciones que tiene en nuestra vida diaria. Y quisiera comenzar este conversatorio presentándoles a Alba y dándole la palabra para que nos presente su obra artística. Bueno, hola Daniela, un saludo a Omar, un saludo a John. Estoy muy agradecida de estar aquí, muchas gracias por la invitación. Entonces voy a hablar de una manera muy breve acerca de mi obra. Voy aquí a compartir eh, brevemente. Bueno, como dijo Daniela, yo soy artista sonora, vengo de la música, inicié mi carrera como compositora de música contemporánea. Y a través de mi carrera empecé a tener una serie de preguntas, pero eran preguntas que yo no podía casi ni siquiera formular. Y me ha tomado hartísimos años, muchísimos años poder llegar a formularlas. Y para poder formular mis preguntas, he tenido que tener el espacio de mi obra, de desarrollar mi obra de arte. Es decir, a través de las obras es que han surgido las preguntas y ha sido como a través de un trabajo holístico, transdisciplinar y de un trabajo experimental, el que me ha permitido a mí no solamente formular las preguntas, sino como empezar a resolverlas, todo a través de la obra. Yo voy a comentar de una manera muy tangencial dos series de obras que me parece importantes para que tengamos, pues para entender un poco de qué se trata mi trabajo. La primera serie se llama Música en una cuerda templada y ahí están viendo un video. Es una serie de obras, o sea, aquí estamos viendo la primera obra de la serie, pero en realidad es una serie de obras que hacen referencia a un instrumento musical. Hay el instrumento básico, en el instrumento básico que evoca como un violonchelo o una guitarra, hay una cuerda que está afinada a una frecuencia, hay un parlante, el parlante excita la cuerda y hace que el contenido audible que emite el parlante se haga visible en la cuerda. Y básicamente lo que yo decidí cuando encontré este material fue, a pesar de que era un material que no era audible y en este momento yo venía trabajando sistemáticamente como compositora, lo que decidí fue seguir trabajando como compositora con la misma sensibilidad, con la misma metodología, manipulando las propiedades de una onda que no se escucha, sino que se ve. Entonces, esta es la primera obra de la serie en la que, como dije anteriormente, básicamente lo que estoy haciendo es manipular las propiedades de una onda sonora que se ve y con mi expertise de artista, otorgar a estas ondas, a este discurso, como un carácter poético.
Como este material era ya visible, entonces lo que hice en la siguiente obra, un momento que aquí no me está pasando, ok, ya, fue incorporar la luz como un material estructural a esta serie de piezas. Entonces, básicamente mantuve el mismo instrumento, pero lo que hago es manipular las propiedades no solamente de una onda sonora que se ve, sino de ondas de luz y observar las interacciones entre estos dos tipos de ondas. Entonces, lo que yo hago a través de las piezas en esta serie de obras es llevar las obras manipular las propiedades de las ondas y pasar por diferentes momentos en los que se ven diferentes tipos de interacción, y a partir de esta observación, que desde mi punto de vista es una observación de la naturaleza, estas piezas son como observar un paisaje, en lugar de estar observando un paisaje, o en vez de estar observando el atardecer, lo que estamos haciendo es observar interacciones entre ondas sonoras y ondas de luz. Y nuevamente, pues lo que yo hago es, a medida que evoluciona la pieza, manipular las propiedades de las ondas para suscitar diferentes formas de diferentes tipos de interacción. Y pues algo muy interesante que yo he encontrado a través de estas observaciones es que cuando uno observa la naturaleza como a un nivel que normalmente es imperceptible, a un nivel más fundamental, uno puede encontrar verdades que pueden ser extrapoladas a otros niveles de la existencia, pueden ser que son extrapolables a muchos otros niveles de la existencia. Entonces, estos son diferentes momentos de la segunda obra de la serie, que es Música en una cuerda templada número 2, pero como dije anteriormente, esta serie de obras abarca un número de obras en la que de diferentes maneras, por ejemplo aquí esta es otra serie, otra obra de la serie, es una manera diferente de manejar la luz. Entonces, de diferentes maneras se están haciendo observaciones y discursos poéticos acerca de cómo interactúan las ondas, esta onda sonora con ondas de luz. Esta es la tercera obra de la serie. Y como mencioné anteriormente, utiliza una estrategia diferente. Digamos, en este caso, la onda sonora es utilizada básicamente como un lienzo para para que se refleje la luz sobre la onda sonora, y al manipular las propiedades de las ondas de luz, lo que estoy haciendo es desarrollar un discurso que pasa por diferentes momentos, un discurso y lo que se trata es de otorgar a estos elementos básicos naturales un carácter poético. Entonces, esta es como un trabajo, una serie que ha sido importante en mi trabajo artístico. Y hay otra serie que también ha sido importante, que se llama Cuerpos Resonantes, que parte del principio de que en la naturaleza básicamente todo vibra. Lo que pasa es que nosotros no podemos percibirlo. Entonces, en esta pieza yo lo que hago es utilizar un platillo, un objeto, un platillo, que es como una metáfora de todos los objetos, para comentar acerca de este hecho de que es una cosa lo que nosotros percibimos y otra cosa lo que en realidad es. Entonces, en este caso, nadie toca el platillo, utilizo energía para excitar el platillo, y al excitar el platillo se activan sus modos de vibración, que son los modos intrínsecos y naturales en los que un objeto resuena. Al activar sus modos de vibración, que hago que se hagan de manifiesto auditiva y visualmente,
y con esas vibraciones intrínsecas y fundamentales del objeto hago una pieza. Entonces voy a poner un pequeño ejemplo. Y bueno, y básicamente estos son como dos ejemplos de dos series de obras y que son como líneas de trabajo que abarcan varias obras y simplemente para cerrar, durante los 2 últimos años he estado trabajando con el apoyo de Prohelvecia, que es el Consejo Suizo para las Artes, haciendo investigación acerca del entrelazamiento cuántico alrededor de la vibración a nivel cuántico y de ese fenómeno. Y eso me ha llevado a interesarme especialmente en el electromagnetismo. Esta es la última serie de obras en la que vengo trabajando, que se llama Campos Delirantes. Entonces, pues básicamente esto es como una pequeña introducción a mi trabajo. Alba, muchísimas gracias. Realmente tienes un trabajo que encuentra la forma de unificar en lenguaje y en poesía y visualmente el conocimiento científico y el conocimiento artístico, si no se convierte en uno solo a través de tu trabajo, ¿no? Muchísimas gracias por presentarlo y me encanta personalmente, me gusta muchísimo lo que haces y estoy muy feliz de tenerte en este conversatorio. Ahora entonces voy a darle paso a Omar para que presente su trabajo como investigador del CERN y más adelante conversamos. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Omar Zapata. Yo soy fellow del CERN. Trabajo con el grupo de Experimental Physics en la parte del desarrollo de software. Yo les quiero mostrar un video sobre lo que es el acelerador de partículas y les voy a ir comentando en el camino. Bueno, el CERN queda en Ginebra, en el borde entre Francia y Suiza. Como ya les había dicho John, es un aro de 27 kilómetros que está a 100 metros bajo tierra. Lo que hacemos acá es coger partículas e inyectarlas en unos tubos para acelerarlos a través de campos electromagnéticos. Estas partículas pasan a través de varios aceleradores que van incrementando la energía y cuando van logrando cada vez más energía van pasando a aceleradores cada vez más grandes y más poderosos hasta que logra un nivel de energía muy óptimo y luego pasa al gran colisionador de hadrones en 2 direcciones diferentes. Entonces, el objetivo básico acá y primordial, por lo que todo esto estamos haciendo, es colisionar estas partículas y lograr esto, ¿cierto? Ese es el objetivo de todo. Entonces tenemos
4 grandes detectores, como ya lo había explicado John en la presentación, el CMS, el ALICE, el ATLAS y el LHCb, que tratan de estudiar diferentes propiedades de la materia, ¿cierto? Diferentes propiedades del universo. Entonces, todos los detectores empiezan a colisionar millones de partículas y todas estas partículas van a un gran centro de datos que está localizado acá en la sede principal en Ginebra, que llamamos el Data Center. Y lo que hacemos aquí es empezar a organizar la información y empezar a guardarlas en cinta magnética. ¿Por qué guardamos esto en cinta magnética? Porque nosotros necesitamos asegurar que pase lo que pase en el mundo, esta información tiene que estar guardada para las futuras generaciones. Todo este esfuerzo de humanidad que estamos haciendo, necesitamos entregárselo a las futuras generaciones. Por eso lo guardamos ahí en una forma de preservación especial. Luego, entonces, ¿qué hacemos? Pues, como el CERN es una colaboración entre científicos y científicas de todo el mundo, lo que empezamos a hacer es a distribuir esta información para todos los centros de cómputo del mundo, ¿cierto? A través de la grid de cómputo más grande del mundo. Y allí ya todos empiezan a hacer sus análisis científicos y empiezan a reconstruir los datos para mirar las trayectorias que cogieron las partículas y así reconstruir de qué está compuesto el átomo. Al final lo que queremos ver son estos gráficos, ¿cierto? Que son lo que nos indican si hicimos el descubrimiento o no, si podemos validar las teorías. Bueno, en mi caso, en el grupo de software, como nosotros producimos un volumen enorme de datos, nuestro trabajo es desarrollar estas herramientas que le permitan a todos los investigadores hacer sus análisis, ¿cierto? Tener toda esta estructura matemática hecha software y así poder, digamos, procesar y, digamos, hacer los descubrimientos. Pero hay algo importante. Yo en este momento también estoy trabajando en un asunto médico porque resulta que todos estos desarrollos también pueden ser aplicados a otras áreas de conocimiento, como la biología, la astrofísica, etcétera, la química. Entonces, en este momento yo me encuentro en un proyecto, yo he venido trabajando con un departamento del CERN que se llama Knowledge Transfer. El objetivo es, a través de técnicas de inteligencia artificial, hacer estudio de imágenes para poder hacer, digamos, un diagnóstico de pacientes que tengan cáncer y digamos que fue especialmente hecho para pacientes con cáncer en el cerebro. Pero digamos que toda esta matemática y todos estos algoritmos y todo esto, de alguna manera puede ser aplicado a otras cosas. Por eso es que en este momento estamos tratando de plantear un proyecto donde a través de otro tipo de imágenes como rayos X podamos diagnosticar, por ejemplo, COVID, ¿cierto? O si podemos detectar daños en los pulmones, si podemos detectar neumonía o algún otro tipo de afecciones en los pulmones, porque como ustedes saben, en este momento por la pandemia, pues esto es algo apremiante. Muchas personas, inclusive después de que se recuperen del problema del COVID, van a seguir inclusive con problemas pulmonares. Entonces lo que estamos tratando es de coger todo este conocimiento que ya tenemos y aplicarlo a esta otra área médica, digamos, para darle una ayuda adicional a los médicos para que puedan, digamos, tomar decisiones y hacer seguimiento de sus pacientes y todo esto.
Eso es como a lo que yo me dedico. Muchísimas gracias, Omar. De verdad, lo que tú haces es también una gran inspiración para nosotros desde Suratómica y estamos también supremamente contentos de contar contigo como uno de nuestros colaboradores científicos en el CERN. Conociste también a nuestros artistas y nuestras artistas el año pasado y nos ayudaste muchísimo también como a entender los datos, la cantidad de datos que se trabajan, cómo funciona la distribución de información, la creación de conocimiento nuevo. Bueno, y por último tenemos a John Ellis, que acabamos de escuchar una charla maravillosa de John. Por si acaso alguien se la perdió, les aconsejo volver a verla porque es la introducción perfecta para cualquier persona que quiera entender el mundo de las tres preguntas fundamentales contestadas a través de los experimentos en el CERN. John es un físico teórico y sus intereses de investigación son los aspectos fenomenológicos de la física de partículas, la astrofísica y la cosmología. Además, es un gran investigador en supersimetría. ¿Quieres, John, de pronto darnos un par de frases acerca de tu trabajo de investigación por acá? Tu micrófono está apagado. Perdón. Gracias. Ok, con gusto. Muchas gracias por la introducción, tan amable. Pues, como comenté durante mi charla hace una hora más o menos, lo que me motiva en mis investigaciones es más o menos las preguntas de Gauguin, de dónde venimos, qué somos y a dónde vamos. Y yo tenía una copia del famoso cuadro de Paul Gauguin en mi oficina cuando era estudiante, y para motivarme para estudiar y para hacer investigación. Y yo creo que el objetivo de la física de partículas es más o menos de contestar, de tratar de dar respuestas a las preguntas de Gauguin. Y pues este es mi trabajo. Pues yo soy muy contento que Omar les mostró varios aspectos técnicos de esta búsqueda. Pues mi punto de vista es el punto de vista de un físico teórico. Yo tengo ideas, pero no puedo analizar yo mismo los datos. Y soy contento también que Omar comentó el trabajo que el CERN hace para ayudar a los médicos, los científicos luchando con el virus COVID. Y él comentó el sistema de análisis de datos, el GRID, que estamos también utilizando para analizar la estructura del virus. Finalmente, yo quisiera comentar también el trabajo muy interesante de Alba que mostró hace pocos minutos. Estas imágenes del sonido, de la moción de las cuerdas. Y yo quisiera comentar que una teoría de la estructura más íntima de las partículas elementales es justamente que son oscilaciones de cuerdas. Pues hay una conexión con el trabajo de Alba que encuentro muy interesante. Muchísimas gracias, John. Yo creo que en este momento todos podríamos prender el micrófono y la cámara para estar en la conversación los cuatro. Muchas gracias. Bueno, pues creo que a primera vista encuentro muchas conexiones entre las tres investigaciones, desde el arte y desde la ciencia, que además veo desde mi punto de vista personal como supremamente poéticas, así desde la ciencia parece que están lejanas a la poesía, pero realmente son búsquedas y preguntas
muy poéticas para mi punto de vista. Pues gracias John por iniciar comentando el trabajo de Alba. A mí también me parece supremamente interesante esa conexión que hay desde el lenguaje que usaste, Alba, para contarnos sobre tu trabajo, hasta la parte visual de tu trabajo, que es muy impactante y muy diciente también, muy poética. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, quería empezar contándoles que preparándome para este conversatorio encontré como en las conversaciones que he tenido con los tres y en las formas de investigar de las tres como corrientes que para Suratómica, como ya lo he dicho varias veces hoy, en Suratómica se unen y la red se vuelve una sola. Encuentro similitudes muy grandes en el lenguaje. Digamos que el fin de esta charla era hablar sobre las herramientas en la búsqueda o sea, en las búsquedas de las respuestas de estas tres preguntas fundamentales, que, como vemos también en el trabajo de Alba, se convierten en muchísimas preguntas fundamentales. Esas tres son las básicas desde el punto de vista de la ciencia, pero crecen y se convierten en otras preguntas. Cuando yo hablo de herramientas, no me refiero solamente a el LHC o a la herramienta que genera la energía para dar vibración a los objetos de Alba, o a las máquinas de las que estabas hablando, Omar, que reúnen todos los datos, sino, por ejemplo, al lenguaje como herramienta. El lenguaje que los tres utilizaron para contarnos sobre sus investigaciones es muy similar. Comparten muchas palabras y comparten muchos pensamientos, y quisiera saber ustedes qué piensan de eso, como el lenguaje dentro de sus investigaciones. Por ejemplo, las palabras que comparten, vibraciones, cuerdas, los instrumentos de los que he estado hablando, ondas, energía, lo que percibimos o lo que es, las formas de guardar información, activación o como concretar un poco las investigaciones de una forma, y la forma después de mostrar lo que están pensando. Podríamos empezar con Alba. Bueno, pues para mí esta es una pregunta muy interesante porque, digamos, en el caso mío, que soy artista, el lenguaje no son solamente las palabras, sino que mi lenguaje fundamental, o sea, el lenguaje en el que me siento más cómoda es la obra, es el lenguaje poético, es decir, la manera en la que yo entiendo el arte. Es que el arte no es solamente una forma de expresión, sino también una forma de conocimiento. Y es a través del arte que yo puedo articular, digamos, no solamente una respuesta a lo que yo pienso, sino no solamente comunicar algo, sino también inducir. Es decir, el arte para mí es mi herramienta fundamental que me permite no solamente comunicar, expresar algo, sino además inducir algo. O sea, yo creo que algo que permite el arte, que es poderoso, es lo que el arte induce en el otro. Y cuando la obra, digamos, lo envuelve a uno, no sé cómo expresar esto, cuando uno entra en ese estado mental, en ese estado poético, pienso yo, y esto es pues una idea personal, de pronto un poco especulativa, hay un conocimiento también, o sea, hay una experiencia, hay una vivencia que nos permite tener un conocimiento de lo que nosotros somos, que creo que es básicamente lo que todos los que estamos aquí en esta reunión estamos tratando de resolver desde diferentes puntos de vista. Entonces, pues básicamente esa pienso que es una herramienta, el arte en sí mismo, que a su vez usa otras herramientas. Muchas gracias, Alba.
Y quisiera saber, hablando de esto, de las herramientas y de pronto del lenguaje como herramientas, por ejemplo, el lenguaje que utilizas tú, Omar, desde la computación y desde los algoritmos, es un lenguaje supremamente único. Y quisiera saber un poco más de tu percepción sobre este lenguaje. Sí, mira, es muy interesante. Alba nos expresa a través de sus obras como ella ve el mundo, ¿cierto? Ella se comunica a través de sus obras. Si yo me quiero comunicar con un científico, yo necesito comunicarme con un lenguaje claro y para eso tenemos, por ejemplo, las matemáticas. Las matemáticas son una forma muy clara de comunicarnos entre los científicos. Ahora, si yo me quiero comunicar con un computador, necesito usar un lenguaje que fue diseñado específicamente para trabajar con un computador, como lo son los lenguajes de programación, ¿cierto? Entonces, como que cada lenguaje trata de comunicar algo y el receptor es lo que implica que el lenguaje se tiene que usar, ¿cierto? Pero en eso consiste el mundo, ¿cierto? En comunicar de alguna manera lo que necesitamos y para eso hay que usar el lenguaje correcto. Una de mis experiencias, por ejemplo, es que yo no soy del mundo médico y los términos médicos son un lenguaje que para mí es muy complicado. Entonces, cuando empecé con esto, lo primero que me tocó hacer es aprender el lenguaje médico, ¿cierto? Para poder estar al nivel de entender lo que ellos me querían transmitir. El lenguaje es una de las cosas fundamentales de los seres humanos para podernos comunicar y hay muchos niveles de lenguaje, ¿cierto? Sí, completamente de acuerdo. Por eso también me parece tan importante traerlo a esta conversación. Y con, por ejemplo, uniendo estos dos lenguajes de los cuales ustedes nos han hablado, me parece muy importante contarles que John es uno de los grandes divulgadores de ciencia del CERN y todo lo haces a través del lenguaje. Tú nos cuentas historias, nos cuentas tu forma de percibir la ciencia, desde el lenguaje artístico, por ejemplo, hoy utilizaste el lenguaje artístico a través de una pintura para contarnos sobre tu experiencia y sobre tu búsqueda de las preguntas, de las respuestas a las preguntas fundamentales. ¿Qué piensas tú del lenguaje, John? Pues claro que el lenguaje es una cosa esencial para comunicar, para interpretar lo que vemos, las experiencias que tenemos. Y pues claro que hay muchos lenguajes en el mundo, también en el mundo de la computación hay muchos lenguajes que aprendo muy bien. Pero hay un lenguaje que me parece universal, es el lenguaje de las matemáticas. Y claro que Omar está utilizándolo para hacer sus computaciones. Yo estoy utilizándolo para, por ejemplo, interpretar el modelo estándar de la física de partículas. Lo que encuentro muy interesante también es que la obra de Alba es un modo de visualizar matemáticas ópticamente. Las vibraciones de las cuerdas obedecen a leyes matemáticas y se puede ver las matemáticas en su trabajo, que encuentro muy interesante. Y otro comentario que yo quisiera hacer es que las matemáticas verdaderamente es un lenguaje universal. 1 más 1 hace 2 en los Estados Unidos, en Colombia, en Suiza, tal vez también en la mente de Donald Trump, pero no se puede. No sabemos. No se sabe si sabes. Sí, lo dudo. 1 más 1 hace 3. Pero las matemáticas son verdaderamente un lenguaje universal. Y esto es muy importante. Permite, por ejemplo, a los otros físicos de más de 100 países de trabajar juntos y entendernos muy fácilmente. Yo creo que el arte también es una cosa universal. Es, en algún modo, un lenguaje sin palabras, claro,
pero todavía es un lenguaje. También las matemáticas es un lenguaje sin palabras, tiene símbolos, y el arte también juega con símbolos. Yo creo que la obra de Alba nos mostró símbolos muy interesantes y también universales. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. No sé, Alba, si tú quieres decir algo al respecto. Sí, sí, sí. Pues yo creo que hay algo que para mí es importante y es que eh, hoy en día hay diferentes maneras de entender el conocimiento. Antiguamente, o sea, se ha pasado por diferentes etapas, pero más o menos hace un siglo se creía que el conocimiento, especialmente como la escuela, el Círculo de Viena en la filosofía, fue como un intento de codificar el mundo, de creer que se podía entender el mundo solamente a través de la razón. Pero digamos, algo que es muy importante que yo he podido llegar a comprender con mi obra es que hay cosas que se pueden entender a través de la razón. O sea, el mundo tiene una complejidad y hay cosas que se pueden entender a través de la razón y eso es todo el trabajo que hace John y Omar en el CERN, y hay otras cosas que requieren de la vivencia, de la experiencia. Voy a poner un ejemplo al que usualmente recurro y es, por ejemplo, el amor. Nosotros podemos estudiar muchas cosas acerca del amor desde diferentes disciplinas. Se puede estudiar bioquímicamente o neurológicamente sociológicamente, antropológicamente, pero hay algo que es esencial para poder tener una comprensión del amor y es la vivencia del amor. Es decir, por eso es que yo creo que el arte es una forma de conocimiento y porque pienso que hay aspectos de la existencia que requieren de la vivencia, de la experiencia para poder ser comprendidos. Entonces, por eso creo que hay diferentes lenguajes, diferentes formas de conocimiento y eso es algo que hoy en día es más vigente que nunca. Por eso es que en un conversatorio como este, hoy estamos reunidos personas de diferentes disciplinas. No estamos hablando solamente entre artistas, ni están hablando solamente científicos. Es porque para poder llegar como a decodificar el mundo, a poder decodificar la existencia, tenemos que incorporar diferentes formas de conocimiento, diferentes metodologías que nos muestran diferentes cosas. Entonces, pues definitivamente creo que ahí es donde el arte y la ciencia se unen y por eso ahora hay como esta tendencia a unir el arte y la ciencia porque abordan la existencia y el conocimiento y el universo desde diferentes ángulos. Sí, ahora te entraste en otro punto que yo también quería como expresar en este conversatorio y es el punto del conocimiento y de la creación de conocimiento. Nosotros o nosotras desde Suratómica hemos llegado a la conclusión de que hoy en día el conocimiento nuevo se crea también a través de redes de colaboración y que son redes de colaboración autoorganizadas, es decir, que no son redes de colaboración que dependen de una estructura, sino son redes que se organizan a sí mismas y que funcionan independiente, cada nodo funciona también independiente. Y que, sí, que también son, o sea, independientes, pero para la creación de conocimiento es lo que tú dices, estamos hablando artistas con científicos, este es como un espacio que hace un tiempo no era tan fácil de crear o de abrir o de encontrar, donde artistas y científicos se reúnen a hablar sobre la creación de conocimiento. Y yo quisiera saber cómo ha sido para ustedes ese proceso en cada uno de los ejemplos y en cada una de las áreas donde ustedes trabajan, de la creación de algo nuevo, si han requerido o ha sido parte como de una creación de red
porque para mi punto de vista, CERN es uno de los grandes ejemplos de la humanidad donde una red, una red completamente inmensa y llena y compleja y que es, como se va por todo el mundo, como nos contaba Omar hace un rato, crea conocimiento nuevo. ¿Cómo ha sido para ustedes la experiencia de las colaboraciones? No solamente con otras personas de sus mismas áreas del arte o de la ciencia, sino entre disciplinas. ¿Podríamos empezar con John? Pues claro que la colaboración es una cosa esencial para los físicos, sobre todo en la física de partículas. Y cuando hablamos de colaboraciones de miles de personas en el campo experimental. Por ejemplo, el experimento como CMS tiene 5.000 participantes y tal vez 5.000 más gente que ayuda a la colaboración CMS. Por el lado de los teóricos, nosotros colaboramos también, pero en grupos más pequeños, 2, 3, 4, 5 tal vez, pero no con grupos muy grandes. Pero yo creo que la colaboración es esencial para crear cosas nuevas. Por ejemplo, en mi caso, yo veo como físicos de diferentes países tienen ideas muy diferentes cómo analizar un problema y cómo llegar a una solución. Me acuerdo muy bien de una experiencia con un joven científico ruso hace 35 años. Y su modo de analizar fue como analizar un juego de ajedrez. Si yo hago eso, ¿qué hace la otra persona? Si una teoría se comporte así, ¿qué pasa con la física allá? Pues para mí fue muy interesante. Colaborar con un científico japonés es también muy interesante. Nosotros tenemos la idea que los japoneses son muy disciplinados. Es verdad, pero no son únicamente muy disciplinados, pero también tienen su propia creatividad. Y para nosotros físicos la creatividad es esencial, porque no sabemos qué hacemos. Sabemos qué queremos hacer, pero cómo lograr esta meta no sabemos. Y hay que enseñar varias pistas, varios caminos para llegar a la respuesta, una respuesta que no conocemos. A veces yo creo que las personas que no son científicas piensan que la ciencia está basada en resultados establecidos, todo es conocido. Es verdad que esta es una base, pero para adelantar más hay que aventurar en lugares donde nadie nunca fue antes. Y para lograr la búsqueda necesitamos creatividad. Sí, cuando nos dices estas palabras, recuerdo este grabado donde la persona se sale del globo mirando el cielo y ve más allá. No sé si lo tienen presente, pero con Natalia lo usamos a veces como para ejemplificar un poco el artista como el que se atreve también a ver
ver más allá, como no tenemos la estructura académica, científica en nuestra cabeza desde el inicio, estamos explorando porque, como Alba dice, nuestro corazón nos lleva a explorar eso y queremos contestar esas preguntas que salen como de nuestra curiosidad más profunda. Y no tenemos ninguna norma ni ningún límite. Digamos que nos atrevemos a preguntar la primera vez. Expresionismo, la influencia del psicoanálisis sobre el surrealismo, es decir, el arte es básicamente una expresión de lo posible. Tanto los artistas como los científicos estamos tratando de estirar los límites de lo que es posible para la humanidad. O sea, yo creo que esto no es solamente el trabajo de los artistas y de los científicos, sino que me imagino que es intrínseco a la humanidad resolver las preguntas fundamentales que planteó John de Gauguin. O sea, en muchas culturas, en muchos momentos históricos, siempre vamos a tener esas preguntas que son preguntas legítimas y que siempre vamos a estar tratando de resolver, y para eso estamos utilizando diferentes estrategias, y juntos estamos tratando de construir un futuro, de estirar. O sea, nosotros como artistas estamos trabajando en cómo ahora con estas herramientas del CERN podemos llegar más lejos. Eso es estar construyendo el futuro. Siempre, sobre todo en nuestros campos, estamos tratando de ver cuáles son los límites. Por ejemplo, en mi caso, empecé como compositora y poco a poco he tenido que ir estirando los límites de lo que puede ser considerado música. Es algo que es intrínseco a la humanidad. La humanidad tiene como este espíritu de exploración que hace que una persona se monte en un barco sin tener idea para dónde va y llegar a descubrir otro continente, por ejemplo. Todo un nuevo mundo. Entonces, pues, sí creo que nosotros estamos trabajando en construir futuro. Muchas gracias por tu respuesta. Creo que antes no sé si te dejé responder lo de la colaboración, perdóname, fue mi... ¿No? Pero igual con esta respuesta lo contestaste y estoy totalmente de acuerdo contigo, y creo que eso es también como una de las grandes búsquedas que tenemos desde Suratómica, y la pusiste en unas palabras muy precisas y muy bellas. Muchas gracias. Y bueno, para cerrar, podríamos escuchar a John. ¿Qué piensas tú de la investigación en esta línea de tiempo? Pues yo pienso que una cosa que une a las artistas y los científicos es la búsqueda de algo más allá de la vida de todos los días. Mucha gente no tiene la posibilidad de pensar más allá. Nosotros tenemos mucha suerte, tenemos la posibilidad, y claro que buscando más allá tenemos la posibilidad de modificar el futuro. Y claro que en este momento hay tantas cosas que van mal. Ya comentamos 2 o 3. Y creo que con el arte y con la ciencia podemos modificar el sentido en que va la humanidad. Muchísimas gracias. Eran las palabras perfectas para cerrar este conversatorio. Pues les quiero agradecer a los 3 nuevamente. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Tremendamente interesante cada uno de sus indagaciones y de sus pensamientos, y espero que podamos seguir colaborando, conocernos en el futuro, o conocernos, ya nos conocemos, pero encontrarnos en el futuro también, quizás en un festival en Bogotá, ojalá. Y bueno, les deseo todavía una linda tarde y muchísimas gracias por haber hecho parte del Festival Suratómica. Muchas gracias a ti y
Saludos a John, a Omar y a los que estén en línea. Okay. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos a todos. Todas. Y muchas gracias. Yo espero que la próxima vez podremos vernos físicamente. Seguramente así va a ser. Bueno, y el otro año tenemos, espero, si todo sale bien, tenemos residencia en el CERN, entonces allá los estaremos visitando nuevamente. Y Alba, bienvenida a la Red Suratómica. Muchas gracias, estoy feliz. Nos hace muy, muy feliz contar contigo y felicitaciones, tu trabajo es muy, muy, muy bello. Muchísimas gracias, el de ustedes también es extraordinario. Okay. Gracias. Hasta luego, gracias. Luego.